Por eso vamos a ir al mensaje, a la palabra de Dios, al primer punto que vamos a estar compartiendo en esta mañana. ¿Qué significa decidir? Y dice, es el proceso mediante el cual una persona elige una acción o solución basándose en sus preferencias, valores, conocimientos y circunstancias. Al hacerlo, asume la responsabilidad y las consecuencias de su elección. Amén. Eso es decidir, hacerse responsable. Por eso la decisión de estar con Cristo es una muy buena decisión. Nos hemos hecho responsables. Señor, yo te quiero seguir y quiero estar dentro de tu bendición. Usted quizás inclusive a veces sin darse cuenta tomó una decisión trascendental para su vida. Señor, te quiero seguir, te quiero seguir. Y a veces esa decisión no tiene que ver con seguir una religión. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que deciden hacerse religiosos, pero no es realmente convertirse en cristiano, en seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el que se hace religioso, el que practica una religión, empieza a tratar de ligarse a Dios por medio de una práctica, de un ritual, ¿no? La religión quiere decir religar. La gente por una religión trata de ligarse a algo, ligarse a Dios. Por medio del esfuerzo personal, las personas tratan de ligarse a Dios o ligarse a algo para estar bien, para sentirse mejor. Eso quiere hacer la religión, intenta. Pero seguir a Cristo es distinto, porque el esfuerzo por ligarnos a Dios lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que uno no tiene que hacer ningún sacrificio. No tenés que estar arrodillado o irte arrodillado hasta un lugar, o no tenés que cumplir ningún voto para estar cerca de Dios. Amén. Lo que Cristo hizo en nuestras vidas, que es maravilloso, es haber muerto y pagado por nuestros pecados, y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es decidir, creer en Cristo Jesús, aceptar lo que Él hizo por nosotros, y el Señor hace toda la obra. Amén. Esto es maravilloso. Que el Señor haya hecho todo el esfuerzo para que nosotros estuviésemos ligados a Dios. Amén. Por eso, queridos hermanos, traten por todos los medios de no convertirse en personas religiosas. No se conviertan, no nos debemos convertir, todos nos debemos incluir, en religiosos. Cuando nos empezamos a preocupar más por lo ceremonial, por los rituales, pero no tenemos una experiencia con Dios de corazón, bueno, ahí corremos un riesgo. Cuando no empezás a identificar y no amás a tu hermano, sino que estás más enfocado en el ritual, en lo ceremonial. Y ahí tenemos mucha enseñanza en la Biblia, cuando vemos que Jesús hacía grandes obras, milagros, y siempre estaban los religiosos mirando, porque la religión hace eso, siempre está mirando a ver qué hace el otro. Y enseguida se fijaban. Si Jesús sanaba a alguien un día de reposo, enseguida venían los religiosos. ¿Por qué sanaste un día de reposo? Si Jesús comía y no se lavaba las manos, y en ese tiempo había un ritual de que había que purificarse antes de comer, enseguida venían. ¿Por qué no te lavaste las manos? Y así hace la religión. Por ahí te hace acordar a algún religioso que anda alrededor tuyo, ¿no? Y siempre, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué? Bueno, cuidado. Pero no solamente si anda alrededor tuyo o si vos andás así. Y estás todo el día señalando a tus hermanos, a la sociedad. Mirá lo que hace, mirá lo que pasa. Bueno, no, Dios nos libre de esto. Amén. Lo que tenemos que vivir en este tiempo es una experiencia real con el Señor. Comunión íntima con Dios. Y disfrutar ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos bajo la bendición del Altísimo y nuestro mayor deseo es que la mayor cantidad de personas que no han conocido a Dios tengan la oportunidad de acercarse a Él y también tener la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Aleluya. La religión va a poner, enseguida pone a la gente la carga de hacer algo para estar bien con Dios. Nosotros, los cristianos, hablamos de Cristo. Y nuestro deseo y anhelo es que la gente se acerque a Cristo y que Cristo haga la obra en sus vidas. A veces si notás que por alguna razón te estás convirtiendo en religioso y estás juzgando y andás señalando y estás poniendo cargas a la gente, bueno, abandoná ese lugar que no debe ser el lugar de un hijo de Dios. Como hijos de Dios tenemos que predicar a Cristo. Él pagó por todos nuestros pecados, amén. No hay deuda para aquellos que estamos en Cristo. No hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo, amén. Vamos a otra palabra. Tus decisiones determinan tu función, tu futuro y tu escenario. Amén. La decisión que tomes. Por eso la decisión de haber recibido a Cristo en tu vida es una decisión tan importante. Y por eso estás en este lugar. Amén. Y por eso estamos bajo la bendición de Dios. Y si hay algo que cometiste, alguna decisión equivocada, que fallaste, bueno, al tomar la decisión de recibir a Cristo, de tener a Cristo en tu vida, tenemos la bendición de que el Señor aún va a cambiar ese destino. Amén. Va a cambiar ese destino. Decilo conmigo, el Señor va a cambiar ese destino. Amén. Porque pasa eso, los que estamos en Dios, los que amamos al Señor, tenemos una promesa, y acuérdese de esta promesa. Los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y cuando la Biblia de Dios habla de todas, es todas. Quiere decir que aún hasta una decisión equivocada, si amás al Señor, Dios la va a transformar en bendición. Solamente rendite a Él y decir, Señor, como hicimos en esta mañana, me equivoqué, pero te amo. Y Dios va a decir, yo me encargo, voy a resolver esta situación. Y Él va a ir cambiando la situación de tal forma que aún una decisión o una idea equivocada o algo que hiciste mal, Dios lo va a tornar en bendición para tu vida. Qué maravilloso que es el Señor, amén. Es más, por ahí alguien intentó hacerte daño, alguien intentó hacerte mal, o te hizo mal sin darse cuenta. Puede ser de las dos maneras. Alguien te falló, alguien te lastimó, te hirió. Bueno, cuando uno ama a Dios, aún esa situación Dios la va a cambiar en bendición. Qué maravilloso. Dios va a cambiar esa, porque es una promesa de Dios. Cuando José, un joven, sus hermanos no lo querían, su padre lo amaba más que a todos los hermanos, ¿no? Que ahí había un problema familiar. Los padres no tienen que hacer diferencias, no tienen que amar a todos por iguales, porque si no pasa, lee allí en Génesis, a partir del capítulo 30, vas a ver que empieza a haber problemas en la vida de esta familia. Jacob, su esposa, empiezan a haber diferencia de amores entre los hijos y se produce esta división. Y entonces a José le regalan una túnica de colores, el padre se la hizo con sus manos y entonces José andaba con la túnica de colores ahí y sus hermanos lo veían, era el hermano menor, el más apañado quizás, y sus hermanos se hervían de envidia y de celos. Si hay algo que esta historia de la Biblia nos enseña, es que los padres no tenemos que hacer diferencias entre los hijos. Amén. Si le haces una túnica de color a uno de ellos, bueno, empezá a tejer para los demás. Empezá a coser, porque puede despertar celos, y esto pasa en las familias, en las iglesias, en los grupos sociales, siempre. Y si hay algo que los padres tenemos que hacer, cuidar de eso. Bueno, tema aparte, sería para otra administración en la familia, ¿no? Pero se empezó a ver una gran diferencia entre los hermanos y José.
A tal punto, tanto era la envidia y los celos que le tenían, que un día decidieron sacárselo de encima. Y un día estaban todos en el campo y vieron a José que venía caminando con la túnica de colores, lo vieron de lejos, brillaría, no sé, esa túnica tendría rojos, amarillos, y lo vieron de lejos y a tal punto que entre ellos empezaron a hablar. Hoy nos tenemos que sacar de encima a José. Bueno, y toda la historia que todos conocen, lo tiraron a un pozo, pensaron matarlo, pero después dijeron, es mucho matarlo, es mucho. Entonces lo vendieron como esclavo, no sé qué era preferible. Había un plan de Dios realmente. Lo vendieron como esclavo. Bueno, la historia es que todos conocemos. José vivió muchos sufrimientos, pero José termina entendiendo la historia cuando él le dice a sus hermanos, luego de liberarlos, de ayudarlos, dice, todo el daño que ustedes me hicieron, Dios lo tornó en bendición. Todo. Esa promesa es para tu vida. Solamente la decisión de amar al Señor, eso tiene que haber. Por eso, si fuiste víctima de algo, si recibiste abandono, si naciste inclusive por una relación circunstancial, si aún tus padres no te reconocieron, si te maltrataron, si te equivocaste, si estás acá y tu vida está destruida, bueno, tomá la decisión de amar al Señor y Dios va a tornar todo eso en bendición. Dios lo va a tornar en bendición. ¿Cómo será? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Miren, hermanos, la verdad que no tengo ni idea. No sé, pero sí sé que el poder de Dios es tan grande que Dios puede cambiar cualquier situación. Sí sé y lo he vivido y lo he visto en muchas personas que el amor de Dios es tan grande que Dios cambia cualquier situación. Y por eso siempre terminamos dándole la gloria a Él. Siempre. Porque la mano de Dios es maravillosa. Así que Dios va a tornar cualquier situación adversa en bendición a favor de nuestras vidas, a favor de todos nosotros que somos hijos de Dios. La decisión de vivir como hijo de Dios, la decisión que hemos tomado todos nosotros y los que están compartiendo esta palabra también allí en sus hogares, por medio de las redes también, la decisión de ser hijos de Dios. Vamos a la palabra que nos dice allí en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué decisión debo tomar? Oír la voz del Señor. Hoy estás oyendo palabra del Señor. Presta atención porque Dios está hablando a tu vida. La decisión de escuchar a Dios. ¿Cuántas voces escuchás en este mundo? Seguramente un montón. Un montón, porque nos encontramos ante una masa de voces. Pero hay una que tenemos que, cuando Dios habla, prestar mucha atención. Voz de Dios. Presta atención. Inclusive en algunos momentos apagá todo lo que te rodea y escuchá voz de Dios. Deja que Dios te hable. Amén. Es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Cuando en un momento el Señor se tuvo que apartar de sus discípulos, de la gente, era algo que Él necesitaba. Jesús necesitaba escuchar que Dios le hablara. Y lo que todos nosotros necesitamos en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos tan difíciles como estos tiempos, es que necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos hable. Y si hay algo que debes orar en tu vida es decir, Señor, háblame. Necesito tu voz. Si tenés que tomar una decisión importante, bueno, buscá voz de Dios. Si tenés que buscar y necesitas la guía para algo, buscá voz de Dios. Decí en tu oración, Señor, háblame por medio de una palabra, de un mensaje, leyendo la Biblia, pero necesito oír tu voz. Y queridos hermanos, Dios nos va a hablar.
Dios habla a sus hijos, Dios habla a su pueblo. No habló solamente en los tiempos antiguos, en este tiempo Dios habla, hay voz de Dios. Debemos escucharla. Y yo estoy seguro que todos nosotros que somos hijos de Dios debemos alimentarnos de su voz. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos voz de Dios, palabra de Dios. Búscala, búscala. En este momento estamos compartiendo la palabra, pero debemos darle lugar a esa palabra. Pero también como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que buscar palabra. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, porque Dios habla en este tiempo. Dios habla a sus hijos. Dios no nos va a dejar sin voz, sin su palabra. Amén. Por eso si andás errante o no sabés qué decisión tomar en estos tiempos, querido hermano y hermana, tomate un tiempo para decir, Señor, háblame. Dios no te va a dejar que andes a ciegas, sino todo lo contrario, Él te va a hablar, te va a mostrar, te va a mostrar. Busca voz del Señor. Amén. Otra palabra que vamos a compartir. Josué tomó una decisión. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La decisión que había determinado Josué en su vida. Y a veces puede pasar esto. Te vas a encontrar que en el andar en Cristo, con la decisión de otras personas, la decisión de amigos, familias, compañeros, hermanos de la iglesia que en algún momento dicen, yo no quiero seguir más al Señor. Yo no quiero más. Sigo mi propio camino. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has visto que hermanos que compartiste muchas veces la palabra tomaron una decisión? No seguir más con Cristo. Capaz que en tu casa, sos el único que cree en el Señor. Capaz que en tu grupo de trabajo estás en una sociedad que muchos no deciden seguir al Señor. Pero tenés que en esto tener la decisión tomada y decir, Señor, yo te voy a seguir. No dejes que la masa, no dejes que la influencia de los demás te aparten de Dios. No dejes que la decisión de otros te aparten de Dios. Si hay algo que nos enseña Josué, que él había tomado la decisión. Esto es una opinión personal, yo creo que Josué se daba cuenta que muchos en su nación no estaban con su corazón puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque después, con los años se ven los resultados. La gran mayoría de la gente se apartó de Dios. La gran mayoría de esta nación decidió seguir a otros dioses. Josué quizás o discernía o se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero él había tomado una decisión personal, que él y su casa iban a servir al Señor. Y quizás en este tiempo va a pasar que muchos de los que te rodean y aún la sociedad se van a apartar de Dios. Y por ahí puede ser hasta un familiar, alguien que amás, un amigo, alguien que querés, que compartís tiempo y toma la decisión de no seguir al Señor. Lo que Dios nos dice, la decisión que tenemos que tener en nuestras vidas es que nada te influencie. Que nada sea de influencia y no te apartes de Él. ¡Aleluya! Por eso aquí viene la decisión que debemos tomar aún en el mundo donde nos movemos. Porque el religioso cree que todo lo contamina. El religioso cree que de todo se contamina y entonces se aparta de todo. Por eso de ahí, esto muchas veces lo he compartido, de ahí vinieron los monasterios, los lugares donde muchos se apartaban para no contaminarse de nada. Para no contaminarse porque no querían que nada los aparte de Dios.
Esto es totalmente contrario a lo que Dios quiere hacer con la iglesia de este tiempo. Dios quiere que se levanten cristianos, sus hijos, y que tengan la decisión tomada. Aunque todos se aparten, aunque todos se contaminen, yo no me voy a contaminar. Yo te voy a seguir buscando. Yo voy a seguir proclamando que Dios es Dios, que el Señor es el único Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una decisión tomada de decir, nadie me va a apartar de hacer tu voluntad. Nadie. Vamos a otra palabra. Esther lleva al pueblo a clamar a Dios. Dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Amén. Qué fuerte palabra, ¿eh? Qué fuerte. Acá Mardoqueo, los que leen el libro de Esther van a ver que era un momento de mucha dificultad. Israel estaba a punto de ser exterminada. Se iba a venir un gran holocausto en ese momento. ¿Por qué? Porque se habían levantado personas que planeaban destruir a todo el pueblo judío. Mardoqueo, que era parte del pueblo, veía que se venía una gran prueba. Esther ya era la reina. Esther podía entrar en acción, podía hacer algo. Esther tenía que también tomar una decisión. O se mantenía en una actitud pasiva, no hacía nada y se lamentaba de la situación. Y acá Mardoqueo le dice, cuidado, que también puede llegar a vos, más allá que seas reina. Esther se tenía que jugar en ese momento. Los que lean el libro de Esther van a ver que era la reina cuando tenía que entrar delante del rey, que era prácticamente un emperador, no tenía que entrar sin permiso a la audiencia del rey. Así que Esther tenía que tomar una actitud osada, tenía que entrar sin permiso, presentarse y exponer este problema. Si el rey, que ya había dado cuenta, se había sacado de encima una reina, se ve que tenía un mal carácter con la reina. Así que Esther tenía que arriesgar su vida para salvar a Israel. A veces hay que tomar decisiones osadas para hacer la voluntad de Dios. Amén. Hay que tomar decisiones osadas. Para seguir al Señor también hay que tomar decisiones importantes. A veces para seguir al Señor hay que tomar decisiones que no agradan a otros, o decisiones arriesgadas, o también decisiones que pueden producir alguna pérdida. En este caso Esther estaba arriesgando su vida por hacer la voluntad de Dios. Bueno, nos vamos a enfrentar a esta gran disyuntiva muchas veces. O nos arriesgamos por Cristo o no. O dejamos que las cosas sucedan sin tomar ninguna decisión. Eso seguramente está en cada corazón. ¿Qué decisión vas a tomar cuando se presente una dificultad? ¿Vas a hacer conforme a lo que Dios quiere que hagas o no vas a hacer nada? Bueno, Esther decidió hacer la voluntad de Dios. Y por eso salvó a su nación. Amén. También es tiempo de decisión con respecto a esto. Quizás no tenés que arriesgar tu vida, pero sí muchas veces uno que tiene que tomar la decisión que puede ser arriesgada. Una decisión que quizás puede traer algún conflicto con alguien, alguna pérdida material, algo por hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios te dice, yo en esos momentos voy a estar, te voy a respaldar, te voy a guardar, voy a ir delante tuyo. Los discípulos deciden seguir a Cristo. Y acá vemos también que no era fácil seguir al Señor. Dice, a partir de entonces, a partir de que Jesús empezó a enseñarnos la palabra, dice, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Amén. A Jesús, cuando Él empezó a hablar,
muchos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. También ahí hay que decidir. Los discípulos tuvieron que decidir, porque puede pasar. Quizás a la célula donde concurrís, a la iglesia donde estás yendo, algunos deciden no seguir más al Señor. Y por ahí en algún momento Dios te pregunta, Señor, ¿vos también te vas a ir? Jesús le preguntó a sus 12, cuando veían que muchos se iban, ¿por qué? Porque no hacía lo que muchos esperaban que hiciera. Bueno, muchos empezaron a ir. Puede pasar. Hermano, vas a ver a muchos de tus hermanos en la iglesia que se pueden apartar de Dios porque no ven un milagro en sus vidas. O porque muchos no experimentaron algo que esperaban que Dios hiciera y se fueron. Y la pregunta es, ¿por eso te vas a ir? ¿Vas a soltar a Dios? ¿Te vas a ir de Dios por alguna diferencia con algún hermano en la iglesia? ¿Vas a dejar a Dios por alguien, por alguna diferencia que tuviste con alguien? ¿Por eso vas a abandonar el camino de Dios? Y esto también nos llama a reflexionarnos, y sé que muchos están recibiendo esta palabra de sus hogares y capaz que tienen esta idea, no, yo a la iglesia no voy más por tal cosa. Yo no voy más con los hermanos, dejo al Señor por tal razón, porque me hicieron daño, porque hablaron mal de mí, porque me falló fulano, fulana, porque me hizo esto, me hizo lo otro. Otros dicen, no voy más porque ya muchos no van. Muchos están yendo de la iglesia. Es verdad, hay mucha gente que se va de las iglesias. Como hay mucha gente que viene al Señor, hay mucha gente que también se va. Lo mismo le pasó a Jesús. A Jesús lo seguían cuando hizo el milagro de los panes y los peces, lo siguieron un montón de tiempo. Porque dijeron, acá va a haber pan y peces a granel. Restaurante gratis de por vida. Pero Jesús una vez hizo el milagro, pero después no andaba todo el día orando por los panes y los peces para que haya comida gratis siempre. ¿Amén? Una vez, 2 veces, 3. Pero no era necesario, había otro proyecto, había otro propósito en el Señor aquí en la tierra. Entonces cuando muchos vieron, yo me imagino, fueron a la semana del milagro de los panes y los peces y capaz que le dijeron, el marido le dijo a la mujer, no lleves canasta, no lleves nada. Total, Jesús va a orar por panes y peces y comemos. Y Jesús predicó y dijo, bueno, chao, hasta mañana, chao, bendiciones, nos vemos. Y entonces se quedó, ¿cómo hoy no hay panes y peces? ¿Cómo puede ser? Y ese día se quedaron sin comer y ya no les gustó. Y al otro día igual, entonces dijeron, no lo sigo más. Yo quiero comer panes y peces. Bueno, a muchos les pasa esto. Muchos se empiezan a apartar de Dios porque Jesús no cumple las expectativas para su vida. Pero la pregunta es, ¿por eso te vas a apartar? ¿Por eso vas a dejar al Señor? ¿Por eso, porque otros lo hacen? ¿O tomar la decisión de los discípulos? Los discípulos tuvieron claro que Jesús tenía palabra de vida eterna. Jesús tenía palabra de vida eterna. Por eso, no sé cuál es la decisión de los que te rodean, aún en la iglesia, aún en la célula donde estás o en la iglesia donde estés. Aún en tu familia quizás hay muchos que deciden no seguir más a Cristo. No sé cuál es la decisión, pero sí hay algo que tiene que marcar tu vida. Señor, yo te voy a seguir, porque solo en ti hay palabra de vida eterna. No te apartes de Él. Aleluya. También Jesús nos va a hacer esta pregunta. Cuando por ahí algún integrante de tu casa se aparta de Dios, te va a preguntar, ¿vos también te vas a ir? Por ahí te está preguntando hoy. O tus amigos. A veces pasa que a mí me sucedió que cuando vine a la iglesia, el grupo con que había venido a la iglesia, los amigos, hermanos,
se empezaron a ir del Señor. Y también ahí te empezás hasta dentro de la familia en Cristo, tu círculo se aparta de Dios. Tu círculo, el grupo con el que viniste al Señor, se empieza como a dispersar. Y también te vas a tener que preguntar, ¿por quién viniste? Porque el grupo que te trajo o con el que estabas en la iglesia te sentías cómodo o viniste por el Señor. Por ahí te está pasando esto. Estabas en una célula y la célula se ha ido dispersando. Tenías un grupo de amigos y ese grupo se está soltando del Señor por diferentes razones. Y estás medio solo en el pueblo de Dios, medio solo en la familia en Cristo. Pero quiero decirte que el Señor todavía sigue teniendo propósito para tu vida y para ese grupo que se está alejando. Pero quizás si te soltás, bueno, se pierde todo ese gran propósito. Pero si seguís tomado de la mano de Dios, Dios te va a usar, no solamente para levantar tu vida, sino para que ese rebaño vuelva a Cristo, para que esa familia vuelva al Señor. No te sueltes, no te sueltes, seguí, aunque seas solo. Dios va a poner otro círculo, otro grupo de hermanos para que sigas buscando al Señor. Vamos a otra palabra. Elías confrontó al pueblo para que decidieran a qué Dios iban a seguir. También tenemos este llamado aquí en la tierra. Tenemos que hacerle esta pregunta a la sociedad, a las familias. Decir, ¿a quién quieren seguir? Vamos a la palabra, lo que tuvo que hacer Elías allí en Reyes, capítulo 18, versículo 22 al 24, dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes y que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco lo prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Amén. Qué palabra fuerte. El desafío de Elías para todo Israel. ¿Por qué? Porque muchos se habían apartado. Un profeta había quedado de Dios y habían quedado 450 profetas de Baal. El dios Baal era como si fuese a adorar al mismo diablo, ¿no? Al diablo. Entonces, la gran mayoría de la sociedad en Israel había tomado la decisión la decisión incorrecta. Lo que había discernido Josué, que muchos se iban a apartar en otros dioses, fue lo que sucedió. Se fueron, adoraron a otros dioses. Entonces, Elías los desafía para que tomen una decisión. ¿A qué Dios? Y les hace esta pregunta. ¿A qué Dios quieren seguir? Es el tiempo de decisión. Era el tiempo de decisión para Israel. O seguían adorando a Baal o seguían adorando a Dios. Y es una decisión que todos en algún momento debemos tomar. Inclusive cuando muchas veces somos cristianos que estamos en una tibieza espiritual. A veces somos como hijos de Dios, pero tenemos una actitud ambigua delante de Dios. Buscamos a Dios, pero también andamos en cualquier otra cosa. Adoramos a Dios, pero también buscamos y adoramos cualquier otros dioses. Y en algún momento uno tiene que tomar una decisión. Señor, te voy a seguir. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quizás en este momento Dios te está hablando y te está diciendo, tenés que tomar una decisión. No podés andar a medias tintas. No podés adorar a todos los dioses, seguir a todos. No podés creer en Dios, pero también andar leyendo el horóscopo. No podés. Tomá una decisión. No podés pedirle a Dios, pero también pedirle a alguna estatua por ahí. Algún fetiche.
Andás con la Biblia, pero también andás con la pata de conejo. Por si acaso. Venís, te oramos nosotros, pero también vas al curandero. Probás todo. Bueno, llega un momento que uno tiene, la sociedad debe tomar una decisión. Aún los cristianos, aleluya, los cristianos tenemos que tomar decisiones. Los cristianos en algún momento tenemos que tomar la decisión. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. O a veces solamente hacemos nuestra voluntad, pero queremos que Dios nos bendiga. Hacemos y vivimos como nosotros queremos y después queremos la bendición. Y sin darnos cuenta, Dios no está en primer lugar. En primer lugar está nuestra vida, nuestro proyecto, nuestros sueños. Y luego le pedimos a Dios que Él intervenga y nos ayude a eso. Pero Dios no está en primer lugar. Y en algún momento hay que tomar esta decisión. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso decía al comienzo, si hay algo que Jesús nos enseñó, que su alimento, su sueño, su proyecto era hacer la voluntad de Dios. La mejor decisión que podemos tomar, andar en la voluntad de Dios. Por eso quizás son tiempos también de mucha ambigüedad, de mucha tibiez. Hay cristianos que solamente buscan a Dios para que Dios les solucione problemas, pero en realidad es mucho más profundo el seguir al Señor. Seguir al Señor es tomar la decisión de seguir al Señor para toda la vida. Por eso siempre decimos, entregate a Cristo, entregate a Dios. Y es tiempo de tomar una decisión. Señor, ¿yo me entrego por completo o no me entrego nada? ¿Yo soy tuyo o no soy de nadie? Amén. ¿Yo quiero hacer tu voluntad o no quiero hacerla? Por eso la pregunta es esta, la decisión, seguir a Cristo. ¿Cuántos van a seguir a Cristo? Para toda la vida, para toda la vida. Vamos a seguir al Señor. ¿Están preparados para eso? Seguir a Cristo, pase lo que pase. Vamos a seguir a Cristo. Mira, aunque todos los que están acá que te rodean un día dejen de seguir a Cristo, vos tenés que tener la decisión tomada. Aunque todos te dejen, yo te voy a seguir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa bendición venir con un grupo de amigos a la iglesia. Es hermoso tener un círculo que quizás muchos se van de este lugar y van a compartir algo, pero tenés que pensar esto. Aunque algunos de ese grupo, aunque todo el grupo sea parte del Señor, vos tenés que tener la decisión tomada de seguir a Cristo. Y fíjense lo que voy a decir, que parece muy duro, pero quizás venís en familia, quizás está tu familia acá, quizás está tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero si en algún momento tu hermosa familia toma la decisión incorrecta, si tu esposo, tu esposa toma la decisión equivocada de soltarse de Dios, es muy duro, ¿no? Pero vos tenés que tener la decisión de decir, yo igual te voy a seguir. Yo igual te voy a seguir. Como le pasó a Jesús, que él tenía un grupo de hermanos que había formado. No dicen cuáles, pero algunos se apartaron de él. Pero hubo 12 que siguieron. Pero después también ese círculo se empezó a achicar un poco más. Quedaron 11. Cuando lo crucificaron quedaron 1, nada más. Los demás, pero el Señor siguió haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque tenía decidido hacerlo. Va a haber más de una vez, no una vez, más de una vez que te vas a encontrar solo y vas a tener que tomar la decisión de seguir a Cristo. Va a haber una vez que quizás muchos que inclusive estaban a tu lado, hasta el que te trajo al Señor, se suelta de Dios, pero vos tenés que tener la decisión de seguir a Cristo, de seguir la decisión de hacer la voluntad de Dios. Por eso te invito en esta mañana a levantarte de allí, de donde estás sentado, y vamos a hacer una declaración de fe. Y luego vamos a cantar, he decidido seguir al Señor. Y si estás aquí por primera vez
o estuviste un tiempo en el Señor y te soltaste de Él y hoy viniste, bueno, Dios te está llamando para que tomes hoy la decisión de seguir a Cristo en tu vida. Vamos a soltar esta declaración de fe. Como Centro Cristiano, Dios es amor, declaramos, amén, declaramos que yo y mi casa seguiremos a Jehová todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.